Lenguaje audiovisual. Muy seguramente ha oído escuchar este término muchas veces, pero tranquilo, no se trata de un lenguaje extraño de símbolos ni señas, ni mucho menos. Hablemos un poquito de qué es ese lenguaje audiovisual de que tanto habla, ¿ok? Y se basa en una serie de normas donde se utilizan símbolos para crear una forma propia de comunicación. Es decir, este lenguaje busca el total entendimiento entre los espectadores y el contenido, enfocándose en dos sentidos, el oído y la vista. Muy sencillo. Y bueno, obviamente hay muchos elementos que conforman el lenguaje audiovisual, pero aquí nos dedicaremos solamente a hablar de los elementos técnicos. Digamos que es como la parte sintáctica. Obviamente aquí vamos a encontrar planos, tipos de ángulos, los movimientos de cámara, la composición y un poquito más. Este es el mínimo conocimiento que nosotros necesitamos para poder pasar de una simple grabada de video a un contenido excelente. Entonces, hablemos un poco de los tipos de planos. ¿Ok? ¿Qué son los tipos de planos y cuáles son más bien? Primero que hay que saber es el plano general. Y este es un plano abierto y se ve todo el sujeto y el lugar, pues normalmente. Y un plano de este tipo nos sirve para entrar en contexto de la escena, para contextualizar dónde está el personaje, ¿sí? Y que el espectador sepa dónde ocurren los hechos. Entonces, obviamente este tiene un valor descriptivo. Y es muy importante siempre comenzar con un plano general para dar ese contexto. El siguiente plano es el plano americano. O también se le dice plano tres cuartos. Y va desde la cabeza, un poquito arriba para darle un poco de aire, hasta justo debajo de las rodillas. Y este plano me gusta contar esta historia porque nació en la época cuando se crearon las películas del oeste, películas de vaqueros. Y bueno, en ese tiempo solamente estaba el plano general, que ya se los mostré, y el plano medio, que lo vamos a ver ahora, que llega hasta la cintura. Y obviamente, bueno, quería mostrar las pistolas de los vaqueros y que sabemos que están por debajo de la cintura. Entonces los cineastas de esa época se inventaron este plano un poco antes de la rodilla para así hacer enfoque, porque si estaba el plano general se veían muy pequeñitos y el plano medio ya no se veían las pistolas. Y así nació el plano americano. Digamos que en esta clase no solamente hablamos de Reels para Instagram, sino que también hablamos un poco de historia audiovisual. ¿Qué tal? Siguiente es el plano medio. Como ya se los dije, pues vamos desde la cabeza hasta la cintura. Y este plano permite transmitir relaciones interpersonales. Y los sujetos se pueden expresar utilizándose las manos y todo, así como lo estás viendo conmigo. ¿Sí? Y se utiliza más que todo en entrevistas para televisión. Es un buen plano y no, pero claro, no hay que abusar mucho de todo. El plano medio corto es el siguiente y se encuadra desde la hasta debajo del pecho, un poco aquí, un poco más abajo, hasta arriba de la cabeza. Y con este plano, digamos que enfocamos la atención sobre el personaje un poco más. Obviamente descontextualizado de su entorno. Si queremos hacer un acercamiento a la persona, podemos utilizarlo. Luego sigue el primer plano. Se corta sobre los hombros del personaje, quedando la atención simplemente pues en el rostro y se utiliza para mostrar las emociones del personaje y genera intimidad, olvidándonos del entorno completamente del sujeto. Entonces, si quieres hacer unos planos más íntimos, este es tu plano. Luego sigue el primerísimo plano, que se capta desde el mentón hasta la parte superior de la cabeza. Y por lo tanto la cara del sujeto es lo más importante. Obviamente es una imagen más expresiva y se enfatiza mucho más que el primer plano. Es más íntimo, es un plano más íntimo y más cerrado para conocer un poco más al personaje o a tu producto. Y el plano de detalle, hablando de productos, se suele utilizar más que todo en objetos, ¿cierto? Por eso un tipo de plano es muy narrativo. Y imagina el típico plano de un papel que se cae en un asesino que se olvida alguna prueba en algún lugar de crimen. Es algo así.
De pronto también podemos hacer planos detalles, ya hablando a nivel comercial, pues de tu postre muy detalladamente, de pronto de tu ropa, del bordado de tus camisas, hablando ya de reels de negocios y emprendedores, ¿ok? Hablemos ahora un poco de los tipos de ángulos, ya que como bien los tipos de planos también hablan y tienen su propio lenguaje, cada ángulo muestra algo, quiere decir algo diferente. El primer ángulo es el ángulo cenital, y es un ángulo que está completamente desde arriba, con un ángulo de 90 grados. Con la llegada de los drones, este tipo de ángulo se ha vuelto más común, ¿cierto? Se usa más que todo así. Hoy día, no quiere decir que no lo puedas usar desde tu cámara, con tu celular, muy sencillo. El ángulo picado es cuando la cámara está situada a una altura superior a los ojos o de los objetos. Una vez situada ligeramente por encima, se debería inclinar en ángulo más o menos de 45 grados para encuadrar el sujeto. Y este se utiliza para transmitir la sensación de inferioridad, debilidad o fragilidad. ¿Ok? Entonces, cada vez que quieras mostrar algo así, puedes hacerlo. Ahora, para realizar productos, muchas veces cometemos ese error de siempre hacerlo con este tipo de ángulo. Entonces, puedes jugar un poco con qué ángulo deseas mostrar tu producto. Si quieres que se vea inferior o quieres otra cosa, aquí ya lo veremos. ¿Qué es el contrapicado? Entonces, la angulación contrapicado es bien cinematográfica y la cámara está situada a la altura por debajo de los hombros del sujeto. Es completamente lo opuesto al picado y obviamente debe estar en un ángulo pues, de 45 pero hacia arriba, hacia el techo o al actor o al objeto, lo que sea. Y básicamente este ángulo funciona para lo contrario, para dar más superioridad al objeto, a la persona. Les hago una pregunta. ¿Cuándo han visto un video, una foto de un político con un plano picado? Poco, ¿cierto? Este plano da esa altura, esa imponencia que buscamos tanto en nuestros productos como en nuestra marca. Entonces, es muy bueno utilizarlo, aunque no abusar de él, como siempre se los digo. Y el ángulo nadir es por el contrario del cenital, es todo lo opuesto. Entonces la cámara debe estar totalmente por debajo del objeto, del actor, del producto, con ángulo perpendicular al suelo. Entonces es completamente de abajo hacia arriba. Muy sencillo de recordar. Ahora, hay otra parte muy importante que son los movimientos de cámara. Y que si bien es cierto, lo podemos usar para diferentes cosas. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que saber es que hay tres grupos. Bueno, en realidad hay dos y el tercero es como un añadido, que están los movimientos mecánicos, los ópticos y los combinados. ¿Ok? Con base a eso, veamos primero los mecánicos. Y son los que se hacen manualmente, ¿cierto? Moviendo nuestra cámara de un lado a otro, de arriba a abajo, izquierda a derecha. Ya vamos a ver cada uno cómo se llaman ese tipo de movimientos. Primero encontramos el paneo, que es el más común. La cámara gira sobre su propio eje sin desplazamiento de esta, horizontal o vertical. Normalmente se utiliza de tres formas, para describir, para acompañar y para relacionar. ¿Cómo así? Para describir de pronto una escena donde te encuentras, un lugar, mira, estoy aquí en cualquier parte del mundo y quieres mostrarlo. Para acompañar si de pronto, no sé si han visto esos reels donde va la persona, está en un sitio y va caminando y la cámara simplemente la sigue, ¿cierto? O para relacionar, tú puedes arrojar un papel y haces un paneo para ver dónde cayó ese papel o a quién le arrojaste ese papel. Así de sencillo. El traveling es el desplazamiento de la cámara donde permanece constante ángulo entre el eje óptico y la trayectoria del desplazamiento. ¿Ok? Tú nunca le quites la vista al objeto, al sujeto que estás grabando. Y el tilt-up, la cámara sube y baja siempre en su eje fijo. De arriba a abajo o de abajo a arriba, siempre, sin moverse. Tenemos el dolly, que podemos encontrar el dolly in y el dolly out. Y es cuando la cámara se acerca, ¿sí?
El dolly in es cuando se acerca, perdón, y el dolly out es cuando se aleja manualmente. Como si estuvieras haciendo un zoom, pero es manual. Y con esto vamos a los que son digitalmente, ¿cierto? Movimientos ópticos. Y aquí encontramos el zoom. Y el zoom es el movimiento gradualmente del lente, se acerca o se aleja mientras la cámara permanece fija, como se los dije anteriormente. Es sencillo. Ahora bien, tú puedes combinarlo. Y esto crea un efecto vértigo. No sé si han visto este efecto como lo estoy mostrando aquí. Y es que cuando tú alejas la cámara y haces zoom, por ejemplo, y tienes una toma increíble de locura que puedes utilizar para tus productos, para tu marca o simplemente por diversión. Así que eso es todo lo que debemos saber. Lo más importante que debemos saber del lenguaje audiovisual.